Bueno, no. Entonces, buenos días y buenas noches. No, qué pena en China que pues, por el cambio horario es tan tarde, pero más bien el agradecimiento pues, por habernos invitado para estar aquí en nombre déjeme proyectar, en nombre de pues, la Alianza Biodiversity SEAT. Y mi agradecimiento, pues bueno, Guillermo, a ti por organizar, por supuesto, señor presidente, que dio unas palabras, al embajador al señor ministro, bueno, pues a todos los representantes y por supuesto pues a los que desde China nos están conectando. Yo voy a ser breve porque sé que es tardísimo, están cansados, es otro idioma, entonces simplemente, y llevan varias presentaciones, entonces yo voy a ser breve, pero sí voy a hablar pues del tema que creo que es importante, ¿qué hacemos como alianza, parte del CGR, para impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles? Entonces, de una parte, yo quiero recordar el contexto, pues los sistemas agroalimentarios que tenemos ahora tienen grandes aportes a la economía, al desarrollo, a la nutrición, a la cultura, lo sabemos. Eh, por supuesto, nos permiten, para empezar, que estemos vivos, pero no solo. Pero tienen retos. Todos sabemos en sostenibilidad, en eficiencia, en reputación, también en lo que ellos eh, tienen contra el medio ambiente. Y esto es objeto de la discusión que vamos a tener dentro de muy poco, de aquí a un mes, en la Cumbre de Naciones Unidas para los Sistemas Alimentarios. Estos desafíos, además, como sabemos, siguen creciendo y se han hecho más mayores con el COVID, con la pandemia. La pregunta que tenemos todos, los que nos sentamos aquí, los que estamos trabajando en sistemas alimentarios, es cómo convertir esos retos en oportunidades. Cómo promover sistemas alimentarios que sean competitivos, saludables, sostenibles, resilientes, inclusivos y equitativos. Son muchas cuestiones, pero pensamos que podemos trabajar en algunas de ellas. Sabemos que los sistemas alimentarios están en crisis, ese es un recordatorio. De una parte, como sistemas, no solamente como agricultura, como ganadería, sino como sistemas, contribuyen a casi un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto realmente es un aporte dramático y que se hace, insisto, no solamente en agricultura, en cambio de uso de la tierra, sino también en lo que es postproducción, comercialización, transporte, etcétera. Además, la agricultura y sistemas tienen un gran impacto lo que es el territorio, pues casi más de un tercio de la superficie de la superficie global se dedica a la producción de alimentos y eso tiene un impacto porque no siempre es hecho de manera sostenible. Además, se calcula que los sistemas agroalimentarios, agricultura, ganadería, forestería, etcétera, contribuyen a la pérdida de biodiversidad. De las 28.000 especies amenazadas, 24.000 lo son por la agricultura, y estos son datos de Naciones Unidas, todos ellos. Y finalmente, además, nos consiguen resolver de manera eficiente el gran reto, que es la nutrición, la alimentación, pues tanto la obesidad sigue creciendo, y esto no es propiamente un problema de la agricultura como tal, pero sí del sistema alimentario, pero además solamente en la región se estima, perdón, que casi 60 millones de personas, un 10% solamente en América Latina, son malnutridos o van a pasar hambre. Y esto se complica, como sabemos, por la pandemia. ¿Cuáles son nuestras opciones y cuál es nuestra oportunidad para que los sistemas alimentarios sean más eficientes y aseguren, de una parte, la nutrición, la salud, la seguridad? Esto es un imperativo. Creo que podemos hacerlo, pero es una oportunidad para revisar los sistemas. Tienen que ser también unos sistemas que sean más inclusivos socialmente, que busquen reducción de pobreza, mejores medios de vida, más trabajo. Tienen que buscar una equidad de género, generacional, también de grupos indígenas, de comunidades rurales. Tienen que buscar adaptación y mitigación del cambio climático y tienen que trabajar por la salud del ambiente y la conservación de la biodiversidad. Todo esto hace que busquemos sistemas de transformación sostenible,
resiliente, inclusiva, con una oportunidad que se nos presenta por el gran impulso que hay a través de la discusión en Naciones Unidas de esa cumbre que va a ser ahora en el mes de septiembre, dentro de un mes justo, insisto, donde se va a volver a hablar de alimentación, de agricultura, de nutrición a nivel global, pero con una óptica nueva, que es una óptica holística, integradora y transformadora. Pensamos, el momento de la ciencia y la tecnología. Yo creo que es lo importante, el momento de las universidades, de los centros de investigación, de todos los que trabajan en transferencia de tecnología, en formación a alto nivel terciario, y pensamos que tenemos un rol como centros, pero como todos esos sistemas, incluyendo el Universitario Estatal de Colombia, pero también el chino y todos los que estamos interesados y trabajando por la ciencia y la investigación, que se puede hacer una producción, postproducción, comercialización de manera más eficiente. Y esto hay que hacerlo ayudando a promover esos sistemas, como ya dije, más sostenibles, resilientes e inclusivos, mediante innovación e investigación. Tenemos que brindar más información, faltan muchos datos, falta analizar esos datos, falta compartir esos datos, falta formular esos datos que sirvan para la toma de decisiones y para la implementación de acciones. Y hay que contribuir además con inversiones para la reducción de los impactos de las externalidades negativas y para facilitar la recuperación post-COVID. Esto se puede hacer a través de ese nexo entre agricultura, nutrición y medio ambiente, en el que trabajamos mucho de nosotros y particularmente la alianza Biodiversity SEAD, que tiene ese firme compromiso con la ciencia y con la innovación. De un lado, nosotros unimos dos centros del CGR, el CIAT, casi 54 años de vida en Colombia, con sede en Cali, investigando en cultivos tropicales desde un inicio, pero con una evolución en las metas y en la misión, para no solamente trabajar en frijol, en forrajes tropicales, en arroz, en yuca, sino ser mucho más abarcante y, como voy a comentar, tener mucha más visión de otros temas. Y además, una unión con Biodiversity International, otro centro del CGR que tiene su sede en Roma y que ha trabajado desde hace muchos años en conservación de biodiversidad, en el Tratado de Recursos Genéticos, y que juntos aunamos fuerzas, aunamos visión y hacemos, como decimos, una alianza para acelerar el cambio, buscando soluciones de sistemas alimentarios en el nexo entre agricultura, medio ambiente y nutrición. La idea es tener más impacto, más capacidad, más resultados, más presencia, más socios. Y esto lo hacemos como parte de esa red mundial que agrupa a 13 centros de investigación, punteros que están repartidos por todo el mundo y que trabajan desde hace ya más de 50 años en esa transformación de los sistemas alimentarios. Este CGR está en plena transformación, está buscando lo que llamamos un nuevo CGR, un CGR unificado, One CGR, con una estrategia 2030 de investigación e innovación para transformar los sistemas alimentarios de tierra, de suelos y de agua en medio de la crisis. Y con un compromiso firme con la ciencia y la innovación. Nosotros trabajamos en 6 sectores principales que les voy a relatar, buscando mayor impacto. De una parte, en el entorno alimentario, estamos trabajando en entender cómo el productor y el consumidor se relacionan mejor y cuál es la demanda desde el consumidor y qué pasa en medio de ellos dos, las instituciones, los procesos, las energías y los flujos que se dan. Pero también trabajamos desde el otro lado, en biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Trabajamos también, cómo no, en acción climática, proteger a los cultivos, a los productores, aumentar la resiliencia, pero también mitigar como decíamos antes, ese 34% que vienen de gases de efecto invernadero que vienen de los sistemas alimentarios. Y buscar oportunidades económicas también, de incentivos económicos para trabajar. Estamos también en cultivos que ayuden más a la nutrición y la salud. Es un imperativo y es nuestra razón de ser más importante. Buscamos además que toda esta acción
de entorno alimentario, de producción, de cultivos más nutritivos, de acción climática, de mejora y protección de la biodiversidad, se dé con paisajes mejor conservados, pero que además den más servicios ecosistémicos. Y finalmente, cómo no, trabajamos para que haya una auténtica inclusión digital buscando las nuevas herramientas. Todo esto nos lleva, con nuestro aporte y con el de nuestros socios, a sistemas agroalimentarios más sostenibles, más resilientes y más inclusivos. Ya en esta segunda parte de esta presentación, primero es el racional, por qué tiene sentido nuestro trabajo, cuál es la explicación, qué es lo que hacemos de una manera muy somera, algunos ejemplos de qué cosas hacemos como Alianza Biodiversity SEAD, incluyendo trabajos que hacemos con otros socios y en China. Y les voy a comentar 5 áreas en las que trabajamos. Una es agrobiodiversidad, conservación y mejor uso. Otra es una agricultura más amigable con el medio ambiente y más resiliente. Una tercera es esa digitalización y uso de las nuevas metodologías y recursos. Una cuarta es el aumento de la productividad, porque mucho de lo que nos está pasando es debido a una baja competitividad y una baja eficiencia. Y finalmente, la mejora de la innovación, el impulso a la innovación para la mejora genética. Vamos a ver esto rápidamente para después hacer unas conclusiones de cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos dentro de este amistad Colombo-China, pues hacer nuestro aporte como un centro que ya tiene más de medio siglo contribuyendo a la investigación y a la excelencia en la ciencia. La primera es reducción de la pérdida de agrodiversidad y el aprovechamiento sostenible. Aquí tenemos, por ejemplo, incentivos para unas dietas más saludables, sostenibles, y estamos ayudando de una parte a diseñar mejores políticas a nivel nacional de Colombia con la CISAN y también a nivel local, comprendiendo mejor en una ciudad grande, la tercera del país como Cali, qué significa un sistema agroalimentario a nivel urbano. Y también estamos haciendo, de otra parte, unos pagos por servicios de conservación de la agrobiodiversidad para contribuir a ese mejor uso. De otro lado, tenemos los TESAC, como lo llamamos, esos laboratorios vivos, que son unos territorios sostenibles, adecuados al clima, donde ponemos en contacto agricultores, investigadores, gobiernos y otros actores, desarrollando conjuntamente innovaciones, no solamente desde la ciencia, digamos, estándar pura, sino también escuchando la tradición y los aportes que comunidades, productores, indígenas puedan hacer. Y otro modelo, pues, es el modelamiento de distribución de especies de tubérculos, que es un tema que nos compete, y que se hace en Asia, entre ellos en China, en India, en Myanmar, para evaluar idoneidad de cultivos bajo incrementos del cambio climático y poder aportar medidas de adaptación. Un segundo bloque es esa promoción de agricultura amigable con el medio ambiente y además más resiliente. Y aquí trabajamos en varios frentes, les comento algunas de las acciones, estamos involucrados en muchas, pero una de ellas muy exitosa son las mesas técnicas agroclimáticas, que son plataformas de información donde están sentados los gobiernos nacionales, regionales, locales, municipalidades, los productores, grandes, pequeños y otros actores de investigación, por ejemplo, donde se discuten acciones, se recibe feedback y se orienta por ejemplo, mejores formas de cultivo o cómo defenderse de una situación concreta. Esto ha sido un gran éxito. Empezó en Colombia, de ahí se instaló, estamos en más de 9 países, con más de 50 mesas estables instaladas y 250.000 personas participando. Esto, además, que se hace en el marco de uno de los programas más exitosos del CGR, que es el CICAF, para cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. También hemos hecho cosas muy distintas como apoyo para la implementación de lo que es MRV, de medidas de medición, reporte y verificación de las metas de mitigación para el reporte en las metas nacionalmente que tenemos de todos los países dentro de lo que es el UNFCCC.
Y uno de esos países ha sido, bueno, por supuesto Colombia, pero además China, donde hemos ayudado a nivel municipal a desarrollar estas MRVs. Además, tenemos investigación pues, desde un punto de vista distinto para esa agricultura favorable sobre sistemas agroalimentarios más eficientes, midiendo, por ejemplo, la huella ecológica de carbono y agua de cultivos, sistemas ganaderos, fincas y cadenas de valor. Y esto es un gran elemento para el diseño de políticas. Y finalmente, el codiseño de prácticas agroecológicas para restauración de paisajes. Y para eso hemos diseñado una herramienta digital que se hace con el uso de sistemas de información geográfica que se llama Diversity for Restoration y que para algunos países, de momento no lo tenemos para todos, nos puede ayudar a seleccionar las mejores especies y las fuentes de semillas disponibles o más adecuadas para restaurar y ser más rápidos también en ese proceso de restauración. Un tercer bloque, como les decía, es digitalización de sistemas agroalimentarios y uso de tecnologías para gestión del conocimiento. Y aquí tenemos unas plataformas y unos apps que hemos diseñado que son muy útiles para uso de gobiernos y agricultores. Por ejemplo, Pest Displays, que es una plataforma digital que integra y monitorea la ocurrencia de pestes y enfermedades para varias de nuestras especies de atención, como yuca y musáceas. Esto está disponible. Tenemos también un aplicativo muy fácil para usar que se llama Tumaini, que simplemente pasando el celular sobre las hojas o los frutos permite identificar con cierta rapidez. Luego obviamente hay que ir a un detalle más fino si hace falta, pero las enfermedades de musáceas también en 6 países y que incluye a China y a Colombia. Y finalmente Musanet, que es una plataforma colaborativa donde se hace intercambio de recursos genéticos de musáceas también para ayudar a su conservación, combatir, por ejemplo, el Fusarium y otras amenazas que tenemos. Cuarto punto, mejora de la productividad y la nutrición por mejora genética. Aquí buscamos, por supuesto, un mejor rendimiento, esa intensificación productiva sostenible y también una mejora de la alimentación. Lo hacemos con semillas biofortificadas, uno de los grandes éxitos que hemos tenido como CIAT y como CGR a través del programa Harvest Plus, con cultivos donde esas semillas se enriquecen en vitamina A, por ejemplo, en yuca y batata, en hierro, en el caso del frijol, en maíz y arroz con enriquecimiento en zinc, y ayuda muchísimo a la nutrición, sobre todo de niños, que es el futuro de nuestros países. También mejoramos no solamente esto, también mejoramos la resistencia a estrés, suelos salinos, sequías, calor, diversificación del almidón en yuca, por ejemplo, para ayudar a través, por ejemplo, esto lo hemos hecho con Embrapa y otras entidades, según el interés del mercado, para una mejor producción y también consumo. Y bueno, con un ejemplo de algo muy concreto, con colaboración con China, porque vale la pena en este foro, un análisis de la maduración de bananos a nivel genómico, con una secuenciación genómica, para mejorar los cultivos, y esto lo hemos hecho con la Academia China de Ciencias Agrícolas Tropicales y el Instituto de Genómica de Beijing, pero además con otros socios. También, ya finalizando, en el mismo área de mejora y conservación genética, uno de los grandes áreas donde hemos estado siempre y que fue nuestro punto de partida es la salvaguarda y la mejora genética, y ahora lo vamos a hacer con un centro que estamos finalizando y que se debe inaugurar a finales de este año, que es Semillas del Futuro. Es un centro muy innovador que va a ayudar a conservar en mejores condiciones todavía nuestra gran colección de frijol, yuca, forrajes tropicales, con más de 67.000 especímenes. Vamos a ampliar a otros cultivos donde nos puedan pedir por la gran capacidad, y ahí en la imagen pueden ver el diseño del centro. Centro innovador en muchos sentidos, en su diseño, en su conservación de energía, en su menor consumo de energía y mejor uso, por ejemplo, de lo que es la luz, del agua, mejor refrigeración, etcétera, etcétera. Y además
nuevamente como un ejemplo de actividades que hacemos no solamente en lo que es la salvaguarda en semillas del futuro, en nuestro banco de germoplasma estrella que está en Cali. También hacemos con muchos socios estudios sobre bancos de semillas o les ayudamos a conservar, y en el caso de China tenemos estudios sobre bancos de semillas comunitarios que se han impulsado en el país, y ahí hemos tenido estudios conjuntos que han sido publicados por nosotros y también por la Red de Semillas de Agricultores de China y el Centro de Política Agrícola de la Academia de Ciencias de China. Con esto yo acabaría. La pregunta es que tenemos todos: ¿cómo podemos aportar el momento de la ciencia y de la tecnología que hacer tras la crisis? Tenemos que aprovechar ese impulso político que hay en este momento, esa demanda que viene tras el COVID de consumidores más alerta, más exigentes, que piden mayor trazabilidad, mayor información, mayor información sobre la nutrición, sobre la huella ecológica, sobre el impacto, y que quieren sistemas más sostenibles y resilientes. Ese es un impulso que yo creo que como sistema de investigación podemos hacer, y no solamente de investigación, también pues los donantes y las distintas academias de ciencias y por supuesto los gobiernos pueden impulsar. Tenemos que aprovechar para recordar que hay que hacer mayor esfuerzo en investigación, necesitamos más recursos, son todavía pocos los recursos que se hacen I+D+I, tenemos que mejorar la recogida de datos, pero también tenemos que mejorar ese compartir los datos con el público, ver la utilidad de la ciencia y transferir más tecnología a todos los niveles. Tenemos que incrementar las inversiones, es un gran pedido, los gobiernos, la cooperación internacional tiene que hacer un esfuerzo mayor, un sector agropecuario más sostenible. Y finalmente, tenemos que avanzar hacia una mayor digitalización del sector y, como decía antes, una mayor difusión de datos. Conclusiones: para estos retos tan inmensos solo basta un enfoque holístico, son muchos los frentes, hablamos de sistemas y no de agricultura, y no de comercialización, hablamos de todo un integrado que tiene un gran impacto, no solamente porque nos da de comer, sino también genera recursos, está con la cultura, está con la economía, está con la sociedad y está con el medio ambiente, pues como un problema, pero también como una solución. Hay que apoyar el diseño de mejores políticas públicas para productores, para proveedores, mayor acceso a mercados de todos ellos. Tenemos que promover entre todos patrones de consumo más sostenibles, brindando información. Ese es el rol nuestro también en nuestra parte de investigadores aplicados. Tenemos que apoyar la generación de recursos, no solamente financieros, pero obviamente sin eso no se hace nada. Mayor formación de científicos, de técnicos, de extensionistas. Para esa transformación sostenible necesitamos un cambio realmente masivo, pero que la sociedad lo está pidiendo antes del COVID y más con el COVID. Tenemos que seguir impulsando la innovación, soluciones creativas, tenemos que modernizar el sector. No nos basta las soluciones de antes, más fertilizantes, más deforestación para tener el mismo número pues, de especies o de producción por hectárea. Necesitamos ver las cosas de forma distinta, cómo podemos ser más eficientes en energía, más eficientes en consumo, menos desechos, menos impacto y defendernos, por supuesto, del cambio climático. Y finalmente, insistir el rol crucial de la ciencia, la investigación, para abordar lo que es básicamente sistemas muy complejos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Hay un par de preguntas que quisiéramos trasladarte para ver si las puedes contestar del público. Una tiene que ver con el peso que, de acuerdo con lo que expones, tiene el cooperativismo en China para el éxito de ciertas estrategias de desarrollo agrícola en comparación con Colombia. ¿Qué tan fácil es asimilar una experiencia como la China, en la que el sector cooperativo campesino está mucho más robustecido y mucho más extendido? Esa es una. Y la otra tiene que ver con digitalización, que la pregunta es, esa digitalización asociada al agro,
y a la cadena de producción y de comercialización, qué tan extendida realmente está en Colombia y qué tan arraigado está dentro de los usuarios de estas tecnologías en el campo, específicamente para el agro. El campesino nuestro está ya dentro de la comprensión de que esa digitalización requiere pues además un patrón de manejo de la herramienta digital totalmente innovador y novedoso para lo que ha sido su tradición productiva. Esas son las dos preguntas, Jesús. No, mira, Guillermo, muy pertinentes y muy acertadas a los que lo han planteado. Y yo voy a intentar responder dentro, bueno, la de cooperativismo. Voy a dar mi opinión como además un apasionado del cooperativismo, pero lo que eso puede significar sin conocer muy bien el sector cooperativo chino, tengo que reconocer, pero sí la importancia del cooperativismo en general. Y yo, mira, yo sí pienso dos cosas al respecto de esta preocupación. De una parte, nosotros para poder ser eficientes y tener una agricultura y un sistema agroalimentario, vamos a llamarle, eficiente realmente en este cambio que estamos proponiendo, en esta transformación, tenemos que incorporar a los pequeños productores. Los pequeños productores, agricultores familiares, le llaman en algunos países como Brasil o Argentina, tienen un gran rol en la seguridad alimentaria, un gran rol en el mantenimiento del paisaje y un gran rol también, por ejemplo, en la conservación si les pedimos que sean aliados. Pero el hecho de ser pequeños no les hace competitivos. Están alejados, finca por finca, finca de una hectárea, de media hectárea, de 2 hectáreas, no las hace pues que tengan el tamaño adecuado para la extensión y para, por ejemplo, la transferencia de tecnología es costosa. Y en ese sentido, la solución ideal es el asociativismo, en cualquiera de las formas. Una de ellas, la más desarrollada y la más elaborada, es el cooperativismo. Y China es un buen ejemplo. China es un ejemplo fantástico para el mundo porque demuestra que tiene esa capacidad de producir y de alimentar, pues imagínese a esa población gigantesca, pues en buena parte gracias a las cooperativas. El reto es que muchas veces las cooperativas, por un desarrollo legislativo inadecuado y por falta de apoyo, no han sido eficientes. Pero yo te puedo decir también como europeo, donde he podido ver en mi propio país y pues en Francia, en Italia, en España, cooperativas muy desarrolladas que son elementos fantásticos del desarrollo y quizás la solución más adecuada para unir a los pequeños productores de manera eficiente, para que ellos hagan compras, para que ellos hagan inversiones y sobre todo pues para que colectivamente tengan una capacidad incluso de negociación con los mercados y con los compradores. Yo creo que sería, Guillermo, una oportunidad fantástica para ahondar y como en una hoja de ruta quizás que se pudiera diseñar, que la experiencia china pudiera venir para acá y que hubiera ese intercambio pues para poder ver qué tan adaptables los contextos culturales, políticos son distintos, pero el principio del cooperativismo funciona en China, funciona en países de África, funciona muy bien en Europa y también hay lugares de América Latina, por ejemplo Nicaragua, donde han funcionado muy bien. Entonces, con un apoyo legislativo y, por supuesto, todo el resto del apoyo que tienen que recibir, que es el apoyo en investigación, en extensión, en recursos, el cooperativismo tiene un gran futuro. Respecto a la segunda pregunta, igual muy pertinente, Guillermo, porque además la forma en la que la has planteado pone el dedo en la llaga de algo que a veces decimos a la ligera pero no medimos. Y es, sabemos que la digitalización es imparable, de hecho ya está y lo que está es a varias velocidades. Quien tiene más recursos lo está aprovechando más, está más conectado. Pero muchos de ellos no están conectados todavía y necesitan programas que puedan desarrollar esa conectividad de una parte. Necesitamos una conectividad. El mundo rural en Colombia todavía y en otros países está mal conectado. La digitalización no tiene sentido si no hay una red tupida. Pero no es suficiente. Esa es, digamos, la condición necesaria, pero no la suficiente.
A partir de ahí necesitamos alfabetización de muchas personas porque no tienen ese uso, esa habilidad o ese expertise. Y de otros que lo tienen, lo que van a necesitar es un apoyo para que ellos se puedan integrar y reciban, pues de repente, software que esté adaptado, software que sea fácil de usar. Hemos puesto algunos ejemplos del Tumaini, que tú pasas con un celular y ves una enfermedad y la puedes enviar a un centro. Tenemos el ejemplo de las mesas técnicas agroclimáticas, donde la gente puede recibir boletines, información actualizada sobre fenómenos, sobre qué momento de la siembra, sobre qué retos van a tener, si va a haber sequía, si va a haber, por ejemplo, exceso de lluvias, etc. Y también la posibilidad de que, por ejemplo, la extensión, que ha sido el gran reto, toda esa transferencia de tecnología se pueda hacer a través de por la vía digital. Y ahí superar un reto que tenemos muy grande, que es esa dispersión enorme rural, donde hay muchas fincas, muchos pequeños productores, a las que de repente la extensión no puede llegar, pues simplemente porque están muy alejados y separados, y que con la digitalización se pueden superar. Entonces, el agro sí necesita avanzar, ya lo está haciendo, pero los que tienen más recursos se incorporan ellos mismos. Lo que sí hacen falta son programas que tienen que ser apoyados a nivel público, programas que, de una parte, amplíen esa cobertura digital, cierren la brecha digital que hay en lo rural, de otra parte, ayuden con la alfabetización, formación y finalmente diseñen formatos fáciles de usar para el usuario final, que se piensen en ellos mismos, que se tenga la retroalimentación de la señora que está con el cultivo, del señor que está con el cultivo alejado, el señor que tiene una finquita ganadera, o que tiene una piscicultura o que tiene una explotación forestal pequeña, pero que puede beneficiarse enormemente de esta herramienta pues, que hoy todo el mundo tiene, que son los celulares y una conexión con sistemas fáciles que no consuman muchos datos, que no consuman muchos recursos, pero que les beneficien enormemente. Entonces, eso serían, Guillermo, mis reflexiones con lo segundo. Yo sé que hay programas en algunos países, pero yo creo que necesitamos hacer más. Y con las cooperativas sería una oportunidad fantástica para diseñar pues, un programa de intercambio sur-sur con China, entre China y Colombia, que puede tener muchísimos beneficios. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti, Jesús. Si no abusamos de tu generosidad, hay una pregunta que me acaba de llegar que dice que ¿cuáles son los indicadores de competir para mantener la biodiversidad, la alimentación saludable y evitar el cambio climático? ¿Y qué significa competitividad? Bueno, la pregunta es correcta de cómo podríamos definir competitividad. Yo creo que ahí hablamos de un reto que es cómo nosotros podemos ser más intensivos, pero sin que esa intensificación sea, por ejemplo, a costa del mayor uso de fertilizantes, de mayor uso de suelo, de agotamiento del agua, de mayor uso energético. Ese es el reto. Y ahí son una serie de opciones que estamos desarrollando nosotros, pero también muchos otros. Por supuesto, esto es un reto, primero, de alcance mundial y segundo, muy contextual, porque lo que vale en Kenia a lo mejor no es directamente aplicable a un ecosistema o a un clima que tengamos, por ejemplo, en el páramo colombiano, por decir, ¿no? Entonces, si necesitas, de una parte, sí una clarificación en qué significa esa intensificación sostenible, que es cómo aprovechar al máximo los recursos, pero al mismo tiempo sin comprometer pues, el futuro de esa zona, por ejemplo, con una deforestación o, por ejemplo, con un agotamiento o un envenenamiento de los acuíferos o con una contaminación por fertilizantes, o bien pues porque se esté emitiendo mucho pues, a través de una granja o una explotación pecuaria, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos en modelos que se van a discutir dentro de un mes en la cumbre de sistemas alimentarios, como por ejemplo la agroforestería, sistemas más agrobiodiversos,
que tengan en cuenta eso. Agroforestería donde tú vas a conservar todavía el bosque y vas a tener un aprovechamiento forestal, vas a tener producción también agraria, agrícola propiamente dicha, frutos o cereales, por ejemplo, y vas a tener también un aprovechamiento ganadero, quizás. Puede ser de menor tamaño, puede ser avícola, pero puede ser pecuario distintamente. Esa es una de las opciones, por ejemplo, sistemas pecuarios compatibles, donde la carga pues, se suba, por ejemplo, de la una o dos vacas por hectárea que se ven mayoritariamente en Colombia y que tiene un gran impacto en la deforestación, porque para poder ampliar el número de ganado tienes que seguir deforestando y ampliando la frontera agrícola. Y ahí hablaríamos más bien de cuál es el límite justo, cuál es el equilibrio, cuál es el número de cabezas de ganado, cuál es la carga ganadera que una finca concreta puede soportar para tener una maximización, perdón, de esa producción lechera o de carne, o sea, de doble propósito, y al mismo tiempo pues conservar pues una parte de los acuíferos, una parte del bosque y tener una producción de leguminosas, una producción, etcétera, etcétera. Entonces, con esa idea de competitividad es no necesariamente competitividad de mercados. Ahí hay que buscar productos de nicho, hay que buscar productos que tengan etiquetados, hay que hacer políticas que digan ese producto que llega de una finca sostenible va a tener una priorización, no va a tener tantos impuestos, va a tener una serie de ventajas fiscales frente a aquellos que contaminan más, frente a aquella finca que tiene 2 vacas por hectárea o una vaca por hectárea, con una producción bajísima, donde no hay inversión de ningún tipo, y que contamina más y que deforesta más y que emite más. Y después, por supuesto, esa competitividad, Guillermo, se va a basar en esa investigación. Tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor en investigar sistemas sostenibles, sistemas agroecológicos y en tecnología. Por ejemplo, semillas mejoradas, semillas que sean más eficientes con el uso del agua, semillas que sean más eficientes con el uso del fertilizante, sistemas que roten, que algunos se conocen y otros van a tener que ser revisados a la luz del cambio climático, a la luz de las nuevas situaciones donde pues, hay nuevos patrones de climáticos que no son los de antes. Y ahí, pues honestamente, vamos a tener que trabajar todos pues, para conservar especies, semillas que antes no se usaban porque se daban en lugares más salinos o en lugares más áridos que van a tener un papel, pero que también además se puede hacer como hemos hecho con semillas biofortificadas más adaptables, aguanten mejor estrés hídrico, suelos salinos y tengan un mayor porcentaje de hierro. Esas son la definición poco amplia que va a significar diseñar indicadores, pero de lo que sería una visión que va a ser discutida, digo, a partir de aquí a un mes, sobre qué ruta vamos a hacer, qué compromisos vamos a adoptar para que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan y al mismo tiempo podamos también tener unos sistemas alimentarios que no sean en ese momento en muchos lugares, tan detrimentales. Bueno, Jesús, muchas gracias. No es tu intervención es la primera que tienen esta semana Alliance Biodiversity CIAT en esta, y vendrán dos más. Ustedes han sido muy generosos con esta semana. Creo que lo que hacen presentado es muy pertinente, sobre todo pensando en una cosa que ya estamos reflexionando en la asociación y es la importancia de crear un foro anual o bianual de analizar esas experiencias porque hay muchos temas que van surgiendo y que uno se da cuenta que 3 días no serán suficientes nunca para comprender las complejidades ni del agro, ni de la ciencia asociada al agro, ni de la importancia de compartir experiencias conjuntas. Entonces, pues te agradezco mucho la intervención. Como les digo, todas estas intervenciones van a estar poco a poco en nuestros canales digitales y por ahí en noviembre esperamos hacer un gran evento con el acompañamiento de ustedes también
en el que presentemos las memorias digitales, pues que obviamente vamos a consultarlas y a socializarlas con ustedes antes. Entonces, muchas gracias, Jesús, y como les digo, el CIAT va a participar con 2 conferencias más, de manera que la calidad de esta intervención es solo el preámbulo de una intervención más amplia que tiene el CIAT en el curso de esta 21ª Semana Colombo-China. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, Guillermo, y a todos los que han asistido. Muchas gracias. Muchas gracias.